momento estos consensos surge entre dos centros fundamentalmente a nivel europeo. Surge por una serie de conversaciones entre gente del Imperial College de Londres y gente de la Universidad de Lovaina en Bélgica, ¿vale? Ellos se dan cuenta, no, ya muchos éramos conscientes de esa situación, pero ellos son los que toman la decisión de decir, oye, a esto hay que poner eso porque era muy evidente que había mucha disparidad, ¿no? Es decir, uno leía la literatura y decía lesión unilocular sólida, aparición con papila ya, pero ¿tú a qué le llamas papila? ¿Tú le llamas papila a lo mismo que le llamo yo? O endometrio heterogéneo. ¿Qué es endometrio heterogéneo? ¿Para ti qué es un endometrio heterogéneo? ¿Es lo mismo que para mí? Porque los dos estamos publicando artículos de qué impacto tiene la papila en que eso sea un cáncer. Y a lo mejor estamos utilizando el mismo término, pero estamos hablando de cosas diferentes. Entonces estos dos, el profesor Tom Bourne y el profesor Dick Timmerman, tomaron la iniciativa para tratar de consensuar los términos, a qué llamar a cada cosa, ¿vale? Cómo hacer las mediciones, e incorporaron a ese equipo de trabajo inicialmente, porque el consenso IOTA es el primero que se genera en el año 99 y genera la publicación en el año 2000, que es esta. Viene más adelante. Pero bueno, porque aquí no me acordaba yo que iba a abordar las cuestiones. Y consensan, lo primero que consensuan es para tumores globales. Incorporan a varios profesores europeos, inicialmente solamente europeos, doctora Lill Valentin de Suecia, profesor Antonia Testa de Roma. En realidad, el grupo inicial son 6 hospitales europeos, ¿vale? De Gran Bretaña, Suecia, Italia, Francia y Bélgica, ¿vale? Luego se ha ido expandiendo y ahora mismo grupos, hospitales que estén aportando casos a los estudios del grupo IETA, pues ya hay por todo el mundo y estamos hablando de casi 100 centros a nivel mundial. Convertirse en miembro del grupo IOTA o del grupo IETA o del grupo MUSA no es nada difícil. Hay que pedirlo, te van a pedir, oye, demuéstrame que tú sabes hacer ecografías, cuántas ecografías haces, mándame una serie de fotos de ovario, si es el caso de IOTA, de endometrio, si es el caso de IETA, que yo vea que tú realmente sabes hacer ecografía, y a partir de aquí, pues te tendremos en cuenta para que tú participes en nuestros estudios. Para participar en nuestros estudios es necesario que nos demuestres que tu centro te ha dado el OK desde el punto de vista de un comité de investigación clínica o un comité de bioética para aportar casos a la base de datos de IOTA o de IETA o de MUSA o lo que sea. ¿Vale? Dicho esto, en el caso de las masas anexiales en particular, pues la ecografía es la herramienta diagnóstica principal. Por eso la importancia de lo que vamos a hablar. Que la ecografía no es superada por ninguna otra prueba de imagen radiológica como la tomografía computerizada, la resonancia magnética o el PET. Por lo tanto, el ultrasonido es la principal. Y de hecho, la COG recomienda que toda masa anexial deba ser evaluada en primer lugar por una ecografía transvaginal o transrectal o en su defecto transatómica. La ecografía para el análisis de los tumores de ovario es una técnica validada no solamente por el rendimiento diagnóstico, sino para la descripción de las lesiones. Lo que vemos en la ecografía se correlaciona con la histología, no desde el punto de vista microscópico, que también, sino desde el punto de vista macroscópico, sí. Si
se ha visto que las imágenes que obtenemos en escala de gris tienen una correlación muy alta con la anatomía patológica macroscópica del tumor. Cuando vemos una papila, tiene una papila en la pieza quirúrgica, ¿vale? Y el Doppler lo que nos habla es de la cantidad de vasos en un contexto de la neoangiogénesis tumoral. Iota, lo que dice, de entrada dice una cosa que es de cajón, Pero cuando usted vaya a hacer una valoración ecográfica de una tumoración anexial, fíjese primero si veo dos cosas. Porque si ve esas dos cosas, ya se sitúa en un escenario de que puede haber un tumor maligno con una probabilidad muy alta. Y lo que usted vea en el ovario va a tener mucha menos relevancia. ¿Y cuáles son esas dos cosas? La presencia de carcinomatosis o la presencia de ascitis. Si usted ve ascitis y ve implantes tumorales aquí, por ejemplo, sobre la vejiga, esto es una placa de carcinomatosis, sobre el peritoneo vesical, o lo veo en el douglas, ¿vale? O veo ascitis, que ahora definiremos lo que es ascitis, poliota. Pues oiga, esto es un escenario de una alta probabilidad de cáncer, diseminado además. Es que veo un quiste simple en el ovario, pero un quiste simple no parece cáncer, ya, pues está viendo esto. Eso es lo primero. Si eso no lo ve, ¿vale? O incluso viéndolo, el paso siguiente es fijarse en la tumoración. Y aquí es el paper del año 2000, que yo me imagino que lo habrán leído casi todos, y si no, deberían. Pero este paper, justo en el Congreso de Seúl, hace 15 días, cuando estábamos en Seúl, Jack Timmerman dijo por primera vez: oye, estamos modificando este documento de consenso 23 años después, porque sí que nos hemos dado cuenta que el consenso adolece de unas carencias, ¿vale? Que luego mencionaremos. Pero bueno, básicamente este consenso lo que nos dice es cómo describir la estructura de la lesión. ¿Cómo describir la estructura de la lesión? Fundamentalmente en 4 parámetros. Si es una lesión quística, la pared, su contorno interno y su grosor, la presencia de septos y la ecogenicidad de la lesión. ¿Vale? Y es lo primero que nos dice. Y cuando nos vamos a la pared, dice: oye, la pared la vamos a llamar fina, de grosor fino, cuando tiene menos de 3 milímetros. Y la vamos a llamar gruesa cuando en algún punto, pero en un punto no de una papila, de una proyección que vemos ahora, sino que mayoritariamente al menos en un 25 o 30% del contorno de la pared está engrosada, ¿vale? Y eso es más, o sea, 3 milímetros o más. Si la lesión es sólida, pues no podemos valorar la pared, ¿vale? El contorno interno tenemos que definirlo como liso, no hay ninguna proyección papilar, no hay ninguna irregularidad en la pared, ¿vale? O irregular, cuando el contorno interno de la pared es irregular. ¿Y en qué se diferencia la irregularidad de la pared de una papila? En la altura. Si esto es de menos de 3 milímetros de altura, a eso se le llama irregularidad. No se le llama proyección papilar. ¿De acuerdo? Y puede haber una irregularidad pequeñita en un área, o puede ser más o menos extensa. Cuando lo que penetra en la pared, en el quiste, desde la pared, es de 3 milímetros o más, cuando esta altura es de 3 milímetros o más, eso se llama proyección papilar. Y cuando vemos una proyección papilar, tenemos que medir la altura y la base. ¿De acuerdo? Y eso ya se considera una estructura sólida. De manera que una lesión quística que tiene una papila será una lesión uninocular
sólido, si no tiene. ¿Vale? Y tenemos que contar el número de papilas. 1, 2, y a veces nos surge la duda de si estamos, esto es una de las cosas que se va a cambiar, porque no está en el paper, lo digo yo aquí. ¿Vale? Si uno lee el paper y esto el otro caso lo explico, pero esto no está aquí. Efectivamente, una de las modificaciones que se va a hacer en el documento es dar la pista de lo que es cuando tú tienes dos papilas. Aquí diríamos, ¿esto es una papila o dos papilas? Dos. Vale, aquí hay gente que ha dicho dos. ¿Hay alguien que diría que es uno? ¿Esto es una papila o dos papilas? Esto de aquí. ¿Una o dos papilas? Y aquí también diríamos dos. Luego, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo con vosotros, con ustedes, es que están interpretando sin tener una idea o una medición clara. ¿Y cuál es lo que dice? ¿Y qué es lo que va a decidir otra en la modificación? Decir, mire usted, aquí yo veo que esto es así y que esto es así. Luego aquí tengo una altura y aquí tengo. De aquí a, si yo trazara una línea por aquí, ¿vale? Y mido aquí, tengo aquí una altura de la indentación de esa papila. Lo mismo que aquí, yo trazo una línea y mido hasta aquí, ¿vale? Y tengo esta altura. ¿Me siguen? Bueno, pues cuando la ratio entre esa indentación y esa altura es de menos del 50%, se considera que es una única papila. Luego aquí, que entra poquito, esto sería una única papila. Sin embargo, si esto entrara, esta distancia, fuera mayor que... Bueno, es que realmente la papila, la base está aquí, porque esto está proliferando. Para mí esto sería una única papila. Pero imagínense esta de esta. Si yo tengo esta distancia, esto sería una papila y esto sería otra papila. Aunque bueno, no es la imagen mejor que puede representar eso. ¿Me sigue? Sí. Entonces, cuando la indentación es más del 50%, diríamos que son dos papilas. ¿Vale? Si están separadas, aquí habría una, aquí habría otra y aquí habría otra. Hay quien se ha entretenido en mirar si el ángulo de la papila con la base, ángulo agudo, ángulo casi recto y ángulo obtuso. ¿Me siguen? Si eso se asociaría a que esa papila esté más presente en el contexto de una lesión benigna que una lesión maligna. Y los estudios originales, esto no está tampoco en IOTA, ¿vale? Pero IOTA lo está considerando poner, por eso lo explico. Los estudios originales dijeron que cuando tenemos proyecciones papilares de ángulo agudo, eso se correlaciona más que con malignidad, mientras que si tenemos de ángulo obtuso, se correlaciona más con benignidad. La verdad es que luego yo particularmente he hecho dos estudios en los que no, el ángulo no discrimina, ¿vale? Pero yo otra vez está posible. ¿Entendido el concepto y la diferencia de papila? Vale. Y lo que se va a introducir como modificación. Aquí tendríamos, ¿cuál de estas lesiones tiene papilas? ¿Esto es una papila? Eso ya es otra de las cosas que va a modificar el IOTA. Porque uno diría, bueno, a ver, yo veo que de aquí surge una papila muy grande, que tiene además algunos septos, pero esta lesión tiene varios lóculos y esto es muy grande. Sin embargo, aquí veo una irregularidad, aquí veo una papila y aquí veo lo que parecen tres papilas. Que ahora diría uno, dos en realidad, una aquí y otra aquí. ¿Por qué? Porque esta indentación es menor que esta. Menos 50%. Luego esto sería una papila y aquí habría dos papilas. Y aquí habría una papila. Y esto, pues como hay discrepancia, incluso dentro del mismo grupo IOTA, han dicho no. Si la base es muy ancha, de más de 10 milímetros, ¿vale? O este componente sólido aparece en la confluencia de septos, a eso lo vamos a llamar área sólida, ¿vale? Pero no lo vamos a llamar papila. Si la base es de menos de 10 milímetros, entonces sí lo vamos a llamar papila, ¿vale? Y tenemos que contar el número de papilas. Aquí habría dos, aquí habría una y aquí no habría ninguna, hay componentes sólidos, ¿vale? Septo.
definir si son finos o gruesos, mayor de 3 milímetros, mayor o igual a 3 milímetros grueso, menos milímetro 3, medir siempre perpendicular aquí, no así. ¿Vale? En este plano, determinar si son cerdos completos, es decir, que alcanzan el otro punto, la cara opuesta de la lesión en el mismo plano, o son incompletos. Ojo aquí, hay que barrer muy bien para estar seguro de que son incompletos. Y en realidad, cuando es un septo incompleto y no hay septos completos, esto se considera una lesión unilocular, porque el septo no es completo. Si el septo es completo, ya se considera multilocular. Si es 2 lóculos, bilocular. Si es 3 lóculos, trilocular, lo cual nos lleva a tener que contabilizar el número de lóculos. ¿Vale? Aquí, esto sería multilocular con más de 10 lóculos. Una cosa que no dice IOTA, pero que se está planteando, que no sé si al final lo dirán, porque esto lo propuse yo y digo, pero vosotros como yo sabéis que a veces hay 2 lesiones uniloculares que cada una otra. Yo, por ejemplo, por definición, para mí los endotelioma nunca son multiloculares. Los endotelioma no tienen septos. Lo que ocurre es que puede haber varios endoteliomas pegados uno a otro con un tabiquito de estroma ovárico entre ambos. Pero la lesión por sí misma no se genera con septos. Eso sí puede ocurrir en los mucinosos o en los quistes simples. Los dermoides tampoco tienen septos. ¿Vale? Pero los quistes serosos o mucinosos sí surgen con septos. Y a veces cuando tú ves, dirás, esto es una lesión biloculada, ¿sí o no? Para mí serían 2 lesiones uniloculares, una junto a la otra. ¿Por qué? Porque veo lambda como la placenta. ¿Vale? Entonces esto tira para aquí, esto tira para allá, digo, para mí estos son 2. ¿Y por qué lo pienso así? Pues porque yo he abierto esas piezas quirúrgicas. Y he visto, no, estos son lesiones, no es una lesión clavicular. ¿Vale? La ecogenicidad del contenido, pues la tenemos que ver, evidentemente, y se establecen anecoica, homogénea a bajo nivel, hemorrágica, en vidrio esmerilado, mixta o sólida. Pero lesión anecoica, típica de los quistes simples, quistes foliculares, cistoatraumas serosos, algunos mucinosos. Hemorrágica, típica del cuerpo lúteo hemorrágico, quiste lúteo hemorrágico. En vidrio esmerilado, densa, homogénea, típica del endometrioma, y en bajo nivel, más hipoecoica, con puntos sueltos a veces, que a veces se confunde con esto, pero rara vez, más propia de los mucinos, de la mucina. Mixta, típica de los dermoides. Y fíjense que algunas lesiones que tienen múltiples lóculos de ecogenicidad diferentes. Entonces esto es una lesión multilocular. ¿De qué ecogenicidad? Pues aquí tenemos una ecogenicidad, aquí tenemos otra. ¿Ves la diferencia? Esto es un lóculo, esto es otro lóculo. Vale, cuando tenemos una lesión multilocular con lóculos que contienen ecogenicidades diferentes, eso se considera casi patognomónico de quiste mucinoso. De cistoadenoma mucinoso. Y luego, las lesiones sólidas, en donde toda la lesión, o más del 80% de la lesión, bajo una impresión un tanto subjetiva, es de cognicidad sólida. Cognicidad sólida, ¿cuál sería la referencia? ¿El estroma ovárico o el miomento? Para decir que eso es tejido sólido y evitar la confusión, por ejemplo, con un coágulo, cosa que a veces no es fácil. Si hay sombra acústica, hay que describirlo. ¿Vale? La sombra acústica es un signo vinculado a benignidad, pero hay tumores malignos que tienen sombras acústicas. Y por último, el contorno externo. Contorno externo regular o contorno externo irregular. ¿Vale? Habría que definirlo. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues nosotros tenemos lesiones uniloculares
multiloculares sólidas, multiloculares sólidas. El grupo iota deja una opción de no clasificable, ¿vale? De lesión no clasificable eventual, porque a veces cuesta trabajo asignar un grupo. Lesión unilocular, lesión unilocular, lesión unilocular, lesión unilocular. ¿Vale? Quiste simple, endometrioma, hemorrágico, hidrosalpingo. Si el hidrosalpingo no tiene ningún tabique completo, tiene tabiques incompletos, se considera lesión unilocular. ¿Vale? Lesiones uniloculares sólidas, uniloculares sólidas, uniloculares sólidas. Esta sería una lesión unilocular de pared irregular. Ninguna de estas tiene paredes irregulares. Bueno, bien, puede ser. ¿Vale? Multiloculares. 1, 2, 3, 4, 5. Seguramente esto está completo más allá. 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Tendríamos que poner que son multiloculares. Y estas serían multiloculares sólidas. Multiloculares sólidas. Multiloculares sólidas, papila, multilocular sólida. Tienen al menos un tabique completo y un componente sólido. En forma de área sólida, por ejemplo, aquí la que decía antes, confluencia de tabique. Aquí es papila. Aquí es base muy ancha, área sólida. Base muy ancha, área sólida. ¿De acuerdo? Y por último, la lesión sólida. Lesión sólida, lesión sólida, lesión sólida, lesión sólida. Componente quístico. Aquí no hay componente quístico. Aquí hay. ¿Esto es una lesión? ¿A qué les recuerda eso? Eso es un ovario de matoso, con un par de tópicos. ¿Vale? Pero esto es una lesión sólida, con un componente quístico menor del 80% de toda la lesión. ¿Vale? Cuando en un plano sagital, la definición de ascitis es que hay líquido por encima del fondo en el útero de la anteversión, o cuando en el útero de la anteversión vemos mucho líquido sobre la vejiga. ¿Vale? Eso sería la definición de ascitis. Y si la distancia entre la parte posterior del cervix y la cara anterior del recto, el Douglas, es de más de 25 milímetros, eso hay que reflejarlo en el informe según IETA. Y hay que poner líquido libre en Douglas. A veces hay, pero de menos de esa entidad. Y no tiene trascendencia clínica. Y luego, cosas que no dice el IOTA, pero que seguramente va a introducir, que es la identificación del parénquima ovárico sano. Cuando hay una lesión como este endometrioma, o aquí hay dos lesiones con un parénquima ovárico, con un folículo sano. Lo que se llama el signo creciente de ovario. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque, para diferenciar, cuando hay parénquima ovárico visible, la probabilidad de que haya un cáncer invasivo de ovario es muy pequeña. Muy pequeña, ¿vale? Puede haber un tumor por detrás, pero es muy poco probable que sea un tumor invasivo cuando vemos parénquima ovárico sano. ¿De acuerdo? Es verdad que esto no es lo mismo en la mujer pre que en la mujer post, porque ver el parénquima ovárico sano, el ovario creciente, en la premenopáusica es mucho más frecuente que en la postmenopáusica. Del Doppler pulsado, IOTA lo dice, pero la modificación lo va a quitar. IOTA habla de los puntos de corte de los vasos intratumorales en el ovario, pero lo va a quitar, por lo que he dicho antes, que no sirve para nada, ¿vale? Pero el documento lo dice. Y el mapa color es lo que sí que perdura. Y una ausencia de color sería un score 1, esto sería una ausencia de color, esto está en la periferia. Esto sería un score 1, ¿vale? Esto sería un score 2, esto sería un score 2, 3. ¿Vale? En último término, vale, este sería el score. No hay vasos, score 1, score 2, vasos escasos, en este caso aquí, score 3, score 4. Es una impresión subjetiva, pero que se ha visto que es bastante reproducible, la verdad. Finalmente, ¿cuáles serían los, para IOTA,
porque esto es importante cuando lo traslademos al ovario, pero a lo que vamos a explicar mañana de algunas de lesiones ováricas, de Lorentz y todo eso. Es decir, IOTA establece, esto no viene en el documento de consenso, esto es conocimiento que se adquiere después de los estudios ya prospectivos de IOTA, ¿vale? Que es donde tiene la validez. Definieron los criterios y ahora cuando aplicaron los criterios vieron, oye, ¿y de esto qué es lo que más se asocia a que haya un cáncer? Pues un tamaño mayor a los 10 centímetros de la lesión. ¿Vale? Una lesión con 10 centímetros más de diámetro máximo, ya hay que mirarla por un poquito de respeto. Cuando tenga más de 10 lóbulos, también hay que mirarla por un poquito de respeto. Eso ya aumenta la probabilidad de que sea una lesión maligna. Por sí sola. 2. Cuando haya áreas sólidas, como las que hemos visto, aunque no veamos papilas, eso aumenta la probabilidad. Cuando tenemos 4 papilas o más, también aumenta la probabilidad. Cuando tenemos una irregularidad en la superficie de la papila, eso es otro dato que se va a introducir en el documento, según dice Timmerman. Cuando la lesión es sólida, pura o 80-90% sólida, por un score vascular 4, por un contorno externo irregular o mal definido y por supuesto lo que he dicho al principio, ascitis o carcinomatosis. ¿Vale? Y nada más, dudas o preguntas.